Hola, bienvenidos a esta primera entrega de la Acera de Enfrente en este año 2023. Deseamos que sea un año de certidumbre y reivindicaciones. Arrancamos de una vez y el día de hoy está con nosotros Fran Olivares. Mr. Fran, o Don Fran, podemos decirle. No, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó? Bájame la edad, porque ya la falta de cabello me crea problema. Si le pone un don, me ponen cincuentón ya. Se agrava. Bueno, Don Fran, un tema como en España que le dicen Don a los... Dueño de. De cariño. Sí, De cariño. Es abogado especialista en temas públicos de la administración pública y vamos a hacer con él un panorama, una perspectiva de lo que pensamos que será este año 2023 en el tema, digamos, político, electoral y público. Pero antes vamos a saludar también a Don Charlie. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, mi gente. Feliz, agradecido de estar con todos ustedes. Primera vez en este año, Sí. ¿verdad? Hoy es el último juego posiblemente de la final entre Estrellas y Licey. ¿Y esa gorra? Como estrellista, perdón. Mira. Como Te estrellista. voy a decir como liceísta. Sí. Estoy dispuesto a morir con dignidad. Es que la camisa dice otra cosa. No, lo que pasa es que voy al play y si estamos perdiendo me quito la gorra. Ya. Ok. No, pero como estrellista, yo estoy dispuesto a echar mi pleito y a morir con dignidad. Deberían aprender mucha gente, así que Muy bien. vámonos con Don Frank. Fran, de inmediato, el año inició con el Poder Ejecutivo solicitando una convocatoria, o haciendo una convocatoria más bien, de legislatura extraordinaria, para que se aprueben, digamos, una serie de proyectos que reposan en una u otra cámara. Está la Ley de Función Pública, está la Ley de Compras y Contrataciones, está la ley de bienes incautados por juicios de extinción de dominios, como otros tipos de leyes. Está la ley electoral. Y la ley electoral, Que evidentemente. creo que fue uno de los principales proyectos que motivó esa legislatura extraordinaria, pero para mí infructuosa. Primero porque la Cámara de Diputados tenía otra agenda, algunos tenían pensado asistir a FITUR, incluyendo al presidente de la Cámara de Diputados. Que está Una gran allá. cantidad de diputados. Sí. Claro, sobre todo la Comisión de Turismo, que es normal que asistan. Y además, el hecho de que las reglamentaciones del Congreso establecen que, por ejemplo, la ley electoral ahora hay que reintroducirla y reasignar una comisión especial que la estudie y que brinde un informe favorable o no para que pueda aprobarse. O sea que, al final de cuentas, pienso que esa extensión de la legislatura no va a tener ningún tipo de resultado en términos de proyectos aprobados. Por lo menos aparentemente. ¿No cree que lo vayan a aprobar a la carrera? Digamos, de que sea una estrategia también, o de aprobarlo a la carrera, o de apostar también al cansancio de la sociedad, digamos, de que se permanezca en un estado de crispación y debate permanente en el Congreso de la República. Y sobre eso también preguntarte qué tú opinas de la manera en que fueron introducidos esos proyectos, la fecha en que fueron introducidos. ¿Por qué en diciembre, en un momento donde supuestamente estamos en Navidad, estamos en todo menos en legislación? Incluso los mismos legisladores están en su demarcación más que en el hemiciclo. O sea, ¿por qué tú entiendes que se hizo en esa fecha? Claro, es una estrategia política ya utilizada en otras ocasiones, que tú aprovechas esos momentos en que la gente no está tanto en el tema político para introducir proyectos que en otro momento te generarían muchas discusiones, debates y que obligarían a discusiones más amplias. Por ejemplo, lo que está pasando con el asunto del fideicomiso público. Si no es que a final del año Juan Ariel Jiménez principalmente coloca el tema en la palestra pública, bueno, pues el proyecto hubiese pasado sin darnos cuenta y llega al Poder Ejecutivo para ser promulgado con muchas cosas que hoy cuestionamos, como por ejemplo el tema de las compras y contrataciones públicas, la deuda pública, la posibilidad de vender algunos bienes públicos en esos fideicomisos. Entonces, evidentemente que el presidente de la República tiene todos estos proyectos que hay que echar un poco para atrás. Primero lo sometió como reformas al Consejo Económico y Social. Cuando él comenzó su mandato, apostó a que el Consejo Económico y Social fuese el espacio donde estos proyectos se articularan, se pusieran de acuerdo o se impusieran algunos criterios y que luego llegaran al Congreso simple y llanamente a ser aprobados. Bueno, el primero que se quejó fue el Congreso Nacional, que dijo, no, el espacio normal, el espacio adecuado para discutir, claro, el natural, para discutir los proyectos de ley es el Congreso Nacional. Tú no puedes sustituirme por un Consejo Económico y Social que busca el diálogo, busca un espacio de consenso, pero por otras motivaciones, ¿no? Entonces, fracasó totalmente para mí esa estrategia del Consejo Económico y Social
porque de 13 o 14 reformas que se sometieron, creo que ninguna llegaron a un consenso que pudiese luego aprobarse en el Congreso. Por ejemplo, la reforma, digamos, que ellos proponen a la Ley de Administración Pública, ni siquiera fue consensuada en el Consejo Económico y Social. No, y simplemente hubo una introducción del proceso ahí y listo. Muchos de los actores de la mesa de trabajo dejaron de asistir incluso, porque veían También, como que claro, nada estaba avanzando. Entonces, al final se perdió, que incluso tenía poco sentido porque era algo... Ese órgano solamente podía sugerir. Por eso quizás el Congreso Nacional era el lugar idóneo para tener esa conversación. Claro, quizás el presidente lo que estaba buscando era más que una estrategia en términos legales, una estrategia política de bajar las presiones que recibe de la oposición y poder alegar que, bueno, hay un espacio donde se pueda discutir estos temas, discútanlos allá, porque se suponía que ahí estaban todos los partidos políticos, las fuerzas sociales, lo que se le llama las fuerzas vivas de la nación. Es un concepto que viene desde antes de la época de Trujillo. Pero no funcionó. Tú tienes ninguna de las reformas que se sometieron ahí, y me refiero ahí a la reforma a la Procuraduría General de la República que diera a la creación de un ministerio, como propuso el presidente de la República. Una incluso que incluía una reforma constitucional. El tema del asunto eléctrico, la administración pública, el agua, que también era una de las mesas de trabajo. Estaba también la mesa de la reforma electoral, de hecho. Que incluso, y ahí hago un paréntesis o una pausa, en el tema de la reforma electoral, lo que más llama la atención es que la Junta Central Electoral hizo una mesa de trabajo aparte para el tema, se hacía en la Junta Central Electoral, participaban los partidos políticos con su representación natural, que son los delegados, y aún así, el proyecto que llega al Congreso Nacional no cuenta con la anuencia de la Junta Central Electoral. O sea, hay observaciones que la Junta Central Electoral hace que obligan a mandar el proyecto a una comisión. ¿Y en principio a qué se debe eso? Bueno, yo pienso que se debe a que quizás hay personas dentro del Poder Ejecutivo que entienden que pueden someter un proyecto y no necesitan consensuar con los principales actores de esa área. Yo creo que ninguna reforma a la ley electoral se puede enviar al Congreso sin antes hablar con la Junta Central Electoral y con los partidos políticos. Porque si no, tú lo que estás mandando un proyecto que en el Congreso se va a convertir en un debate abierto. Claro. Y muchas veces poco organizado. Por lo menos en la Cámara de Diputados, porque yo creo que si algo hemos visto en este momento es la importancia de la bicameralidad. Claro. Cuando tú ves lo que está pasando en este el Senado, contexto, sí, claro. Claro. Que es muy criticada. En un sello gomígrafo. Es muy criticada. Incluso yo fui crítico en algún momento. Pero ahora, por ejemplo, con la ley de fideicomiso, ¿qué pasó? Porque según cuentan o según uno ha leído, la ley sí fue a comisión en el Senado. Pero cuando llega el proyecto a la Cámara de Diputados, el que llegó fue el original. ¿Por qué sucede eso? Al final, ¿qué está pasando? La misma razón. El Poder Ejecutivo elaboró un proyecto, que es el proyecto, digamos, que le conviene al Poder Ejecutivo. El que él quiere. El que quiere el Poder Ejecutivo, el que quiere el presidente, lo somete al Senado, va a una comisión, evidentemente se elevan ciertos cuestionamientos. La comisión del Senado emite un proyecto de ley con las modificaciones, que es aprobado en el Senado, pero cuando va a la Cámara de Diputados se intenta modificar nueva vez al proyecto original que quería el Poder Ejecutivo. Y eso es lo que ha generado este gran debate sobre los fideicomisos públicos, porque hay juristas que dicen, bueno, con lo que hizo el Senado ya es suficiente. O sea, estamos satisfechos. Pero lo que se está discutiendo como proyecto en la Cámara de Diputados, en principio, porque ya se han hecho algunos ajustes, no era satisfactorio para los partidos políticos y para muchos sectores de la oposición, porque aquí hay que decir algo, no ha sido solamente los partidos políticos los que han dicho este proyecto no está bien. También lo han dicho destacados juristas, constitucionalistas, expertos. La misma asociación de fiduciarias en su momento, Asofidón, emitió un comunicado diciendo, bueno, nos complace el hecho de que se haga una ley de fideicomiso público, porque fortalece el entramado legal de los fideicomisos, pero deben aclararse algunos aspectos para que cumplan con los criterios, sobre todo con los criterios constitucionales. Y esos aspectos son bien claros. Uno, el asunto de que le aplique la ley de compras y contrataciones públicas. Y ahí sorprende que el director de compras y contrataciones públicas vaya a un medio y diga, no, lo que pasa es que en la modificación de la ley de compras y contrataciones va a estar establecido que le aplica a los fideicomisos públicos. Bueno, pero mientras tanto no tenemos modificación de la ley de compras y contrataciones. Vamos a hacerlo en la que estamos trabajando Claro, ahora. Y sobre todo, ¿cuál es el temor de que en la ley de fideicomisos públicos diga con claridad que a los fideicomisos públicos le aplica la ley de compras y contrataciones públicas? Y yo eso lo ejemplifico en un ejemplo sencillo, valga la redundancia.
si a los fideicomisos públicos solo le aplicaran los principios de las compras y contrataciones Como dice el públicas, anteproyecto que ellos enviaron. como dice el anteproyecto, exactamente, eso significa que cada fideicomiso pudiera establecer sus propios umbrales de compras y contrataciones Claro. y no tener que ajustarse a lo que dice la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, que tienen un criterio establecido para eso. Que eso está tipificado en la ley. Claro, si tú se lo dejas al libre albedrío de cada fideicomiso, Claro. cada uno tendrá su propio reglamento de compras y contrataciones. O en el acta constitutiva del fideicomiso, que igual hay que hacerlo, establecería un régimen particular para cada uno. Y ahí lo que a la oposición, sobre todo a los que estamos en oposición, nos llama la atención, es que el presidente ha dicho, y lo dijo en el Consejo de Ministros antes de finalizar el 2022, que el 2023 era el año para hacer inversiones públicas. Ahora él necesita un vehículo para esas inversiones Así es. públicas. Y Aparentemente hay un problema con sus funcionarios ahí, la 340. Como que no se entiende. no se entiende, no Hablan de sabe. que hay mucha No burocracia, han superado pero la curva de aprendizaje aún. que ya tienen tiempo de haberlo hecho. Correcto. Claro, sí. claro. Entonces, tú tienes un presidente que en realidad, yo creo que el presidente de la República está sentado encima de la mayor cantidad de dinero líquido de la historia de la República Dominicana. Es decir, él tiene una cantidad de dinero que no sabe cómo invertirlo. No Por sabe eso, cómo por usarlo. eso es que él dice que el dinero les rinde. Y para colmo, a ese dinero que él dice que le rinde, nosotros le estamos pagando muchísimas tasas de interés. Muchísimo dinero de tasa de interés porque el dinero proviene mayormente de préstamos, ¿no? Entonces, esto es como un hogar. Si tú vas al banco y coges $1 millón de pesos prestados a una tasa de un 10, un 12%, vamos a poner 12%. Si tú dejas ese dinero en la cuenta, nunca te va a dar el equivalente a lo que tú pagas por interés. O sea, nunca te va a dar ese 12%. Si tú cogiste ese dinero era para invertirlo en algo que dejara más que el interés que tú pagas. Entonces, si el presidente de la República, la misma analogía, toma $1 millón de dólares, $1,000 millones de dólares, $100,000 millones de dólares, lo que fuera, y paga una tasa de interés superior al retorno de la inversión que se hace con ese dinero, Claro. Están perdiendo. estamos perdiendo dinero el país. Así es. Y afecta nuestra calificación de riesgo, afecta nuestro futuro como presupuestario, sobre todo tomando en cuenta que República Dominicana es el país con la tercera tasa de presión tributaria más baja de América Latina. Pero y ahora ellos publicaron un informe que decía que nuestra calificación aumentó. Sí, ¿Qué pasó con eso? puede que sí, porque algunas de las medidas del Banco Central han mejorado la perspectiva económica del país. Y me imagino que como persona física, si tú no tienes producto de un banco, tu puntaje no aumenta. Claro. Mientras más tú coges préstamo, más sube tu puntuación. Claro, y siempre cuando tú estés cumpliendo. Y sobre todo tu capacidad de pago. Si el Estado Dominicano ha estado pagando sus intereses, bueno, bien, pero ¿en detrimento de qué? Exacto. Que es la ¿Qué pregunta. costo? O sea, yo no digo que el Estado Dominicano ha dejado de pagar préstamos, los sigue pagando. Eso, incluso si no me equivoco, entre el Ministerio de Educación y el pago de la deuda, está comprometido el 85% del presupuesto nacional. Entonces, bien, el otro 15%, más las deudas que tú tomaste, ¿en qué se está invirtiendo para que la economía siga creciendo? Para que los ingresos del Estado sigan creciendo. Esa es la pregunta. Fran, por otro lado, este es un año preelectoral en el que todavía parece que no tenemos la regla del juego porque no se ha aprobado la reforma a la ley electoral, partiendo primero de ese escenario. Lo otro es que yo creo que va a ser un año de mucho ruido, en el que los aspirantes a cualquier tipo de cargo van a tener que seleccionar de forma muy específica el mensaje que van a querer llevar para que no, digamos, no se diluya en el ambiente. ¿Cómo tú ves ese panorama? Mira, pienso que en términos de la reforma electoral habrán algunos aspectos que aplican en realidad para las elecciones del año que viene, no para este año, porque este año los partidos harán primarias. Y eso está en la ley de partidos políticos bastante bien regulado. O sea que creo que la Junta Central Electoral, si se logra en el primer semestre del año aprobar esta reforma, que seguro que sí, tendrá el tiempo suficiente para implementar esas medidas, que mayoritariamente son de fiscalización de los procesos, y creo que uno de los escollos más importantes ha sido el financiamiento, que pienso que está bien que fortalezcamos las medidas de financiamiento de los partidos y de los proyectos electorales. Ahora bien, el año es complejo. Es complejo para los partidos políticos porque ahora primero enfrentan un talón de Aquiles, que es que la gente ha dejado de confiar en los partidos políticos. Y eso lleva a todas estas discusiones públicas que vemos cuando un partido coloca una publicidad, cuando un partido quiere hacer algún tipo de proceso
interno. La gente ha demonizado los partidos. Claro, y yo te voy a decir una cosa, no puede ser posible que la actividad política sea la única actividad de toda la sociedad dominicana que tenga una limitación de tiempo. Pues un oficio, igual que cualquier otro. Así es. Entonces, que esté regulado, claro, que esté regulado. Por ejemplo, que en esta época no se puedan hacer actos públicos que afecten la vida normal de los ciudadanos. Pero de ahí a que un político tenga que sentarse y comenzar a trabajar en octubre del año antes de las elecciones, bueno, la vida no funciona así. No tiene sentido. La política tiene un peso en la sociedad histórico que tiene que seguir jugando. Entonces pienso que los partidos políticos enfrentan ese primer escollo. Hoy el 40% de la población no se identifica con ningún partido. Y eso es peligroso. Porque los países... Y esta nueva generación que un poco veleta, ¿no? También que... Y no se dan cuenta que los países que han abandonado el sistema de partidos políticos han caído en crisis constantes. Tú tienes el caso de Perú. Perú ha tenido 6 presidentes en los últimos 6 años. Y es un resultado también de la debilidad de su sistema de partidos políticos. Tú tienes el caso de Ecuador. En Ecuador, para cada proceso electoral, hay que conformar coaliciones políticas nuevas. Es decir, son solamente con un objetivo electoral. Sin embargo, tú te vas a Europa, que siempre vemos Europa como un país, un continente, ¿verdad?, con una mayor institucionalidad. Hay que también darle ahí su reconocimiento a los partidos políticos. Porque en Europa los partidos políticos mantienen una tradición, mantienen un peso en la sociedad, y yo pienso que no es el único factor, pero sí es uno de los factores que aportan a que la democracia se fortalezca. Tú vas a Estados Unidos y te das cuenta que la existencia, ese equilibrio entre republicanos y demócratas, óyeme, también es uno de los factores que ha generado ese éxito de la democracia estadounidense, aún con sus imperfecciones, aún con sus errores. Fran, ahora tú eres el encargado del Instituto de Formación Política del PLD, ¿verdad? ¿Cómo tú intentas o aspiras a ejercer esa función? Mira, yo estoy convencido de 2 cosas. En primer lugar, la esencia del Partido de la Liberación Dominicana ha sido la formación política. Eso es lo que históricamente nos ha diferenciado de los demás actores del sistema. Y por eso Juan Bosch le invirtió tanto tiempo y esfuerzo a que el partido tuviese como requisito fundamental la formación para tú escalar. Tú no podías ser militante si no había pasado por un círculo de estudio. Claro. Pero éramos un partido de cuadros. Simpatizante. Si usted era un simpatizante y era muy bienvenido y verdad, y participaba compre vanguardia, pero... Claro, pero para usted ser militante el compromiso tenía que ser otro. Así es. Y segundo, también estoy convencido de que eso que necesitamos para rescatar los partidos políticos como sistema está en la formación. Está en la formación porque la gente a qué aspira, bueno, a que el que está en el PLD, por poner un ejemplo, tiene una formación que el que no está no ha podido recibir y por ende el PLD está mejor preparado para gobernar. Entonces, la escuela de gobierno que se formó como un resultado del 9º Congreso que se realizó, lo que aspira a eso, bueno, vamos a formar a nuestra militancia y a los simpatizantes, a todo el que quiera acercarse, para gobernar mejor y para fortalecer una línea de trabajo que le corresponde al Partido de la Liberación Dominicana, o sea, un atributo que es que la gente reconoce que los PLDistas tenemos una buena formación para gobernar. Bueno, vamos a fortalecerla porque eso va evolucionando. Van surgiendo nuevos proyectos de ley, como pasa ahora. Instituciones, el mismo derecho administrativo y el derecho público van evolucionando. Entonces nosotros tenemos que mantenernos a la vanguardia en ese aspecto. Y la idea es esa. La idea es tener un sistema de formación mixta donde de manera virtual y presencial nuestra militancia y nuestros simpatizantes puedan accesar a cursos y a formaciones tanto de temas de política como de administración pública. Fran, hablando del tema de formación, precisamente, tú mencionabas el ejemplo de los partidos políticos de Europa. Aquí, como año preelectoral, se está hablando mucho del tema de las alianzas. Alianza, que si van alianza, que si no van alianza. Pero ¿qué pasa? En la República Dominicana, históricamente, las alianzas no han requerido de que haya una negociación programática, sino pragmática. En el sentido de que cuando los partidos negocian una alianza, no negocian, digamos, sus proyectos o planes de gobierno, negocian posiciones o reservaciones de candidaturas. ¿Tú crees que eso, digamos, afecta la calidad democrática y la calidad de gobernanza que pudiera tener un partido al momento de llegar al poder? Mira, es que las alianzas nunca han sido ideológicas, han sido electorales. Por eso tú, como nuestro país
no tiene esa división tan clara entre izquierda y derecha, y cada vez más como que todos nos parecemos un poco, con bemoles, ¿verdad? Con distintas particularidades, pero en realidad el sistema de partidos políticos es un reflejo de la sociedad dominicana, y la sociedad dominicana, digamos que siempre ha estado entre el centro derecha, a veces se mueve al centro izquierda. No hay esa división que uno ve en la literatura, en la doctrina. Y en otras latitudes. Y en otras latitudes, claro, que tú tienes que tú tienes muy pendiente quiénes son de la extrema derecha, quiénes son de la extrema izquierda, quiénes son ultranacionalistas, quiénes están en el centro. Para la población de esos países, sobre todo en Europa, eso está muy claro. Pero coincido contigo en que cuando esas alianzas electorales se manifiestan, obviamente es para ir a gobierno. Y al momento de ir a gobierno es un reparto de la administración pública que no solamente reconozca el valor de la alianza electoral que se hizo, sino también que mantenga dentro del corral esas personas que de alguna manera apoyaron en el proceso. ¿Pero tú no crees que eso afecta, fortalece, digamos, o afecta la percepción de la gente hacia la política? De entender, claro, bueno, es un festín que hacen al momento de una Ahí guerra. voy. Yo creo que si eso no se traduce en una oferta programática, afecta. Es decir, si estos partidos o movimientos políticos o personas que deciden sumarse en una alianza, a una coalición, no traen consigo sus causas, y esas causas son acogidas por quien lidera la alianza, bueno, pues vamos perdiendo el prestigio, vamos perdiendo credibilidad ante la sociedad. Porque si, por ejemplo, yo me sumo mañana a una alianza pensando en que voy a defender los derechos de equidad de género, por ejemplo, bueno, si yo después llego y eso no sucede, ni tiene ninguna manifestación en la oferta de gobierno de quien gane, pues yo voy a perder credibilidad. Pero es que aquí venimos, lo hablamos con Yuri a veces, del tema de que la política se ha vuelto un commodity aquí, porque al final los problemas básicos son los mismos. Aquí el político tiene que hablar de resolver problemas de salud, problemas de educación, problemas de las infraestructuras viales. Y lo vemos con este gobierno, por ejemplo, que llegó sin un plan, digamos, establecido, y con el mismo supérate. Básicamente eso es progresando con solidaridad con otro nombre. Sí. República Digital también lo que hicieron fue que le cambiaron el nombre. Le han puesto sus matices, ¿verdad? Le han puesto sus colores, muchas veces no para bien, pero al final es básicamente la misma oferta. Por eso las elecciones últimamente se han convertido en concursos de popularidad, más que en análisis de decir qué te conviene, qué te ofrece esa persona. Es que la vocación de poder no es vocación de servicio. Hay una diferencia. Hay una diferencia fundamental ahí, por un lado. Y segundo, yo también pienso que la sociedad dominicana necesita de espacios donde podamos debatir los temas más que la popularidad. Por muchos años, por ejemplo, nos hemos resistido al debate electoral. Es un tema generacional. Yo creo que las generaciones que han gobernado hasta ahora no le ven la ganancia a eso, aún teniendo la facultad de debatir, porque hemos tenido candidatos que han podido debatir sin ningún inconveniente, tanto en el PLD como en otras organizaciones políticas. ¿Tú crees que es necesario que la ley electoral lo establezca como algo obligatorio? No como algo obligatorio. Yo sí pienso que debe haber un consenso entre los partidos políticos, porque se ha cometido un error hasta ahora, que hay organizaciones de la sociedad civil, empresariales, que entienden que motivar a la realización de debates es simplemente hacer un llamado y el que quiera venir que venga. No, los debates no van a darse si no nacen desde los partidos políticos. Y para eso necesitamos también terceros imparciales que puedan organizar estos debates. Claro. Fíjate que en Estados Unidos lo organiza la academia. No, la academia, sí. Y la academia entonces busca las cadenas de una manera aleatoria para que sean los que lo dirijan en la práctica, ¿verdad? Pero es la academia la que se involucra. Y los partidos políticos aceptan a ese tercero imparcial como un ente que no va a mover la balanza para un lado o para otro. En España también, históricamente, fue el profesor Manuel Campo Vidal. Que ha venido mucho aquí. Sí, que ha venido bastante. Y fue históricamente, cuando era todavía más el bipartidismo, quien, digamos, era el tercero. Y aquí lo hacen los periódicos, el que tiene una plataforma, es quien invita. No, aquí cualquiera que se le ocurre la idea quiere hacer un debate y es válido, no lo critico. Lo que pienso es que si tú no tienes de tu lado a los partidos políticos y te sientas con cada partido a ver, mira, ¿qué te preocupa en un debate? ¿Por qué no podemos ponernos de acuerdo para que haya un debate en la República Dominicana en tiempos electorales? Yo pienso que eso, si lo hace un tercero imparcial con credibilidad,
y hace un plan de trabajo para eso, yo creo que se puede lograr perfectamente sin que sea obligatorio. Porque el hecho de que la ley diga que sea obligatorio, bueno, Pero yo creo que ¿cuál será la sanción de no ir? Sí, pero cuando tú hablas del interés que tiene la sociedad en ver a los candidatos debatir, yo creo que también es muy pobre. Porque, y pongo el ejemplo de la candidatura o de las elecciones a senador aquí en el distrito en las elecciones pasadas. Uno de los candidatos llamaba a la otra a debatir y no le respondió en ningún momento. Y eso a nadie le importó. Incluso resultó ganadora. Y al final, si la sociedad no lo solicita, si la sociedad no lo impone como uno de sus valores principales, entonces los políticos no lo van a asumir. No, de acuerdo contigo. Tiene también que ser un ejercicio ciudadano de que queramos escuchar a estas personas debatiendo, a los candidatos debatiendo, obviamente, y también que sea una exigencia a la hora de nosotros pensar quién tiene más validez o menos validez para un puesto político. Entonces, uno observa a los demás países, Estados Unidos, Europa de nuevo, ¿verdad?, que son nuestros mayores referentes, y lo que sucede también es que hay una cultura dentro de las organizaciones políticas, dentro de la sociedad en general, que promueve todo esto, porque incluso los debates en estos países comienzan en la escuela. Uh-huh. Las elecciones, uno se ríe a veces con las elecciones del consejo de curso, que no sé cómo se llamaba. Consejo estudiantil, sí. Consejo estudiantil en mi época. En realidad es una práctica que se hace dentro de la escuela, dentro del sistema educativo, preparándonos para entender mejor la democracia. Así es. Entonces, si esto no comienza a forjarse desde abajo, desde que comenzamos, ¿verdad?, en nuestra vida educativa, en nuestra vida académica, bueno, pues cuando llegamos a los partidos políticos, cuando llegamos a las instituciones públicas, no tenemos por qué exigirlo, porque en realidad yo no lo conocía. De nosotros, claro. Entonces yo creo que también tenemos que apostar a que poco a poco se vaya creando una cultura del debate, que se hizo con los modelos de Naciones Unidas. Sí. Y sí pienso que nuestra generación y las generaciones que nos siguen serán más exigentes en ese aspecto. O sea, van a exigir, yo te quiero escuchar. Más allá del marketing, que es muy importante, o sea, tiene que haber una sustancia. Porque ¿cuánta gente no llegó al Congreso ahora, en el 2020? Para mí, uno de los peores congresos que hemos tenido. Y lo lamento, pero es la verdad. Así es. Con honrosas excepciones. Con honrosas excepciones, claro. Pero, como todo en la vida, hay gente muy buena ahí. Así es. Pero es un congreso que no ha sido productivo, que lo que ha logrado, lo ha logrado porque ha habido una exigencia y una presión ciudadana y del mismo Poder Ejecutivo para que se evacúen proyectos importantes, pero ha dejado en el tintero temas fundamentales. Algunos con arraigo de hace muchos años, como el caso del Código Penal, pero hay otros temas como ese mismo asunto de las compras y contrataciones, las modificaciones institucionales que hay que hacer y muchas legislaciones que están contenidas en la Constitución que ni siquiera se han convertido en proyectos de ley, que, óyeme, ¿cuándo las van a hacer? Pero yo creo que la gente está también muy cansada y tal vez por eso no hay un clamor ciudadano sobre el tema del debate. Es que la gente está muy cansada de que aquí se debatan temas estéticos y no temas políticos, ¿no? Parece que todo se mantiene como superfluo, ¿no? Y por eso siempre son los mismos temas los que salen a la palestra. Pero realmente no hay una dirección, pero tampoco una intención de que el debate sea tratar temas estructurales para buscar soluciones realmente efectivas a los problemas. Entonces la gente cuando ve ese tipo de cosas dice, bueno, ¿para qué voy a perder mi tiempo, verdad? Dedicándole mi atención a algo que realmente yo sé que no va a ser productivo. Lo que pasa es que una de las cosas que yo más lamento es que se haya abandonado la Estrategia Nacional de Desarrollo. Porque los problemas, tú decías ahorita que los problemas siguen siendo los mismos. Bueno, pues si siguen siendo los mismos, vamos a ir resolviéndolos poco a poco, claro, hasta que un día deje de ser un problema. Yo leí hace unos días el caso de Uruguay con la informalidad en la economía. Uruguay tiene una informalidad en su economía equiparable a Europa, 17-20%. La República Dominicana tiene 55%. Que es catastrófico para nuestra economía. Claro. Ahora, ¿tú crees que Uruguay solucionó eso de un día para otro? No, 10 años, poco a poco, porque había un reconocimiento en la sociedad de que eso era un problema. Todos los actores políticos y sociales y económicos lo entendían. ¿Y qué hicieron? Vamos a hacer un plan. ¿Tomará 10 años? Sí, y en esos 10 años, ¿cuántos gobiernos no hubo en Uruguay distintos? Pero no se abandonó el plan. Entonces, lo mismo pasa con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Quizás ahora, porque es un producto del PLD, no queremos saber de él. Pero tú haces hoy un análisis de los problemas de este país con la intención de hacer una estrategia de desarrollo y te va a salir lo mismo que está ahí. Lo mismo. Tú lees hoy el informe de Yacatalí, que fue el primer documento que se elaboró como base para la discusión.
y te habla de las mismas situaciones de la presión tributaria, de los costos de la energía, de la necesidad de disminuir las muertes de accidentes de tránsito, de las inversiones en salud, del tema de educación, de la institucionalidad, los mismos problemas. Y los problemas necesitan solución. Así que si ellos lo que quieren es que no parezca que es el mismo proyecto del PLD, que metan en búsqueda en ChatGPT ahí, Y le que le cambian. haga un paraphrasing y que lo presenten como de ellos. Sí, a mí en realidad no me importa que le cambien el Claro. nombre, que lo hagan con otros colores, que son muy buenos en marketing, hay que reconocérselo. Son duros. Excelentes en marketing. Pero Estamos háganlo. Háganlo. A mí me causa mucha lástima el discurso con el tema educación. Qué barbaridad. El PLD hizo miles de aulas con el 4%. ¿No te gustaron? Bien, no son las que se necesitaban. Bueno, haz tu propuesta, pero haz una. Dos, Es que- 10, es que 1000. hay que entender que no se puede dar clase debajo de una mata de mango. Claro. Entonces, evidentemente, para tú partir primero del acceso a la educación, que es lo que establece la Constitución de la República, para luego pasar a una segunda etapa de calidad, tú necesitas la infraestructura, evidentemente. Claro. Y no la había. Claro, había una deuda social en el tema de educación que había que pagarla. Entonces, Y es por parte. y el Ministerio de Educación tiene todos los años alrededor de 200 mil millones de pesos. O sea, no es por falta de dinero. El país dijo, queremos el 4%. Y recuérdate que en ese momento, hasta el mismo presidente de ese momento, que era Leonel Fernández, dijo, no, eso no se puede. Claro. O sea, fue la sociedad que se impuso. Sí, así es. La marcha amarilla. Y hay que reconocerle a Danilo Medina que asumió ese compromiso muy difícil de cumplir y entregó un resultado. Bueno, yo hice 38 mil aulas. Y el presidente Abinader anunció en estos días que él terminó 40. O sea, como un gran logro. Una locura. 40 aulas. 40 aulas. Bueno. Lo mismo pasa en salud. Tenemos una deuda en salud enorme, enorme deuda en salud. Pero el PLD puede decir, Se bueno, han perdido la SUNAP, se ha perdido la unidad en 8 años hicimos primaria. 500 UNAPs, hicimos 56 hospitales. Tú lo quieres hacer diferente, hazlo diferente. Pero Píntalo de otro color, pero hazlos. Porque el país tiene que seguir avanzando. Yo creo que cuando hablamos de qué necesita la República Dominicana, necesita un espacio donde todos nos pongamos de acuerdo y digamos, hacia aquí vamos. No importa quién esté, hacia aquí vamos. Ahora peleemos en todo lo otro. Vamos a matarnos en todo lo otro. Pero es como la pelota, hay que jugar béisbol. Claro. Si no, no. Hay que jugar. Ahora que nos peleemos porque el estadio tal es mejor que es. Bueno, peleémonos por eso, pero no dejemos de jugar. ¿Y qué tú opinas, Frank, como un experto en políticas públicas? ¿Qué tú opinas de lo que dice la gente cuando este gobierno toma una decisión, a veces precipitada, y luego, por cuando ve el impacto social, decide retirarla? Y la gente dice, bueno, están escuchando al pueblo, pero eso quizás puede tener un poquito de razón, pero ¿a qué costo? Lo que pasa es que este gobierno inventó un método de implementación de políticas públicas que parece que se llama Magar y no dar. O déjame echar para atrás. No sé qué nombre le habrán puesto. Porque Un tanteo. Un tanteo. Entonces, yo a veces, entre amigos, ¿verdad? Y en otros espacios, les digo, están tratando de inventar una rueda que hace rato se inventó. O sea, hay una metodología para hacer políticas públicas que comienza por la investigación, por el análisis y el diagnóstico de cuál es el problema. Y a partir de ahí tú diseñas propuestas y el testeo de esas propuestas tiene también una metodología. Entonces, todo eso se hace a través de la teoría del cambio. Hay distintos abordajes sobre estos temas. Lo que yo lamento mucho es que en este gobierno haya personas que digan, no, es que estábamos probando y no funcionó, lo echamos para atrás. No, óyeme, ¿por qué abandonaste la metodología de elaboración de políticas públicas? Que lo que hacen es, primero, que puedan ser más exitosas y segundo, que sean más baratas. Porque ya después que tú hiciste una inversión en una medida, cambié el sentido de esa calle o pinté las líneas de otro color para una prueba, a ver si esa se ve más. Óyeme, pero inventando que estamos. Claro. Primero que tú haces es ver la experiencia comparada. ¿Qué pasó en otros países? Porque los problemas no lo inventamos nosotros tampoco. Y ahí es que yo critico a muchos funcionarios que entonces salen a decir, no, pero es que hay que tomar medidas, ese tema de que todo es constitucional, y etcétera. No, viejo, o sea, hay una experiencia acumulada, hay una historia de nuestro país institucional que tú simplemente crees que se puede borrar de golpe y porrazo. No, por el hecho de que haya sido el PLD, no todo, hubo muchas cosas buenas Claro. que tú puedes continuar y móntate encima de ella y a lo mejor. Y que ahora que tú hablas del cambio de vía, yo creo que si en algo ha sido coherente Hugo, que podemos no estar de acuerdo En con hacerlo él mal. en muchas cosas. Espérate. Bueno, yo creo que ha cometido errores, pero si en algo ha sido coherente,
es que en eso de los cambios de vía, yo personalmente no he visto los resultados, incluso me afectan de manera diaria, quizá le está beneficiando a otra calle cercana a mi casa, pero a mí en particular es un problema lo que me ha causado, pero que no han cambiado, todavía le están dando el tiempo, porque los procesos uno tiene que dejarlo que se desarrollen para decidir si fracasaron o si fueron exitosos. Entonces, por lo menos en eso, yo creo que han sido un poquito coherentes, pero cambiando y dejando a Hugo un poco, tu amigo Hugo, Frank, ¿cómo tú ves este año preelectoral en cuanto a la información? ¿Cómo tú crees que van a afectar las redes sociales, los resultados? Ahora en un mundo tan mediatizado, vemos lo que pasó en Colombia, donde un candidato de TikTok se convirtió en casi presidente. Sí. Lo que pasó Fenómenos. con Rodolfo, una cosa histórica. Aquí en República Dominicana, ¿tú crees que existe esa posibilidad? ¿Cómo tú crees que afecta toda la información que se está consumiendo, que no se está traduciendo en aprendizaje? Porque uno se pasa el día entero ahora leyendo, ¿verdad? Porque se pasa el día con el teléfono en la mano, pero ¿cuánto tú retienes? ¿Qué tú dejas de hacer por tener el teléfono en la mano? Al final tú lees una información y tú la das por cierta. Y pongo de ejemplo lo que pasó hace unos días con una información que decía que Charlie Mariotti renuncia del PLD si había una alianza con la Fuerza del Pueblo. Si tú lees la información, te das cuenta en qué contexto fue que se dijo, que fue respondiendo a una pregunta de Dani Alcántara, que él hizo en el programa, afirmando que había una alianza. Pero la gente se queda en el titular, entonces eso al final, la percepción se convierte en realidad. Así es. Aunque John Chulhan diga que la verdad tiene la diferencia de la información que tiene la capacidad del ser, pero al final, si tú no la analizas, si tú no la conoces, Esa comprensión realmente no es para estos tiempos. no es mayoritaria, esa comprensión, digamos, en la sociedad. Mira qué pasa, de un momento a otro la humanidad tiene en su mano un cúmulo de información enorme y una necesidad de consumir contenido constantemente. Aunque no sea capaz de procesarla. Consumir. Sí. Consumir. Esto es como que tú te puedas de un momento a otro comer todo un manjar, un buffet entero, pero tú no sabes si tu estómago tiene la capacidad de ¿verdad? Y con eso mismo de la comida, yo leí un libro que decía que el ser humano come tanto porque el cuerpo humano todavía no ha evolucionado para entender que lo que tú tienes enfrente no te lo tienes que comer. Por eso la gente tiende a engordar, porque tú estás hecho para sobrevivir. Entonces, si tú no comes ahora, tu cerebro inconscientemente te está diciendo, aliméntate, que tú no sabes cuándo vamos a volver a comer. Claro. Es lo que no se ha dado cuenta, que en la esquina tú tienes otro Wendy. Claro. Entonces, el tema de la información es un fenómeno que, si uno ve los procesos de Donald Trump y Hillary Clinton en Estados Unidos, el mismo asunto del Brexit, que también se utilizó mucha información falsa, lo que pasó con la empresa que Con Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, que utilizó las informaciones de Facebook. Lo mismo que ha pasado en Twitter en general, con todas estas tendencias falsas y demás. Yo creo que es un fenómeno que por muchos años lo vamos a estudiar para ir entendiéndolo, pero que va a ser muy difícil moldearlo. Va a ser muy difícil moldearlo porque al final de cuentas lo que hemos hecho es eliminar los filtros que tenía la sociedad. ¿Qué pasa? Antes, cuando había una información, había unos filtros con credibilidad, con un accionar ético, con prestigio, que si lo decía ese filtro, bueno, tú lo dabas como válido. Creía, claro. Y en este caso eran los periódicos, los medios de comunicación tradicionales, que tenían ese monopolio de decir qué era cierto o qué no, porque hacían investigaciones y cuidaban su prestigio. Porque el prestigio era lo que les daba sentido de ser. Porque antes la gente se ofendía si un medio le hablaba mentira. Si un medio decía mentira, la gente dejaba de consumirlo. No, y tenía que hacer una fe de rata y tenía que hacer... Ahora un periódico digital saca una información que no es un clickbait y la gente sigue como que no es con Como ellos. que no pasó nada. Y, ay, no, está De bien, no largo, importa. ¿sí? Dime otra mentira, ven. De un momento a otro, no hemos eliminado esos filtros, pero los hemos obligado a montarse en esto. Claro. En esta realidad, que es que cualquiera puede poner una información que parezca verdad y se convierte en verdad. Entonces, eso es un riesgo grandísimo para la democracia y es un riesgo muy grande también para los procesos electorales, porque muchas veces estamos alimentándonos de informaciones falsas o de información o de medias verdades, que yo creo que son igual de peores, Claro. y tomando decisiones en base a eso. Aquí yo creo que mucha gente ha hablado de si debe haber una ley de regulación de medios digitales. Y está pasando a nivel internacional. Yo quiero saber tu opinión de eso porque creo que era Michael Sandel que tenía una conversación sobre cómo interactuamos con el Internet, sobre qué es el Internet, que tenemos que reevaluarlo porque al final tú hablas de Twitter, pero Twitter no es un foro público necesariamente porque Twitter es una empresa privada. Claro. Y lo demostró Elon Musk cuando la pudo comprar porque tenía el dinero para hacerlo. Pero al final, si yo no te permito expresarte en una plataforma social, eso es un límite a la libertad de expresión, porque si yo no te permito publicar un periódico, una información en mi periódico, entonces no lo es.
Es decir, si tú me mandas un artículo para yo publicarlo en mi periódico, sea cual sea, yo digo, no, yo no voy a publicar eso. Yo no estoy coercionando tu libertad de expresión. No. Ahora, ¿por qué si tú lo haces en Twitter? Es lo mismo. Por eso hay que tener una conversación totalmente diferente. Claro, porque el modelo de Twitter está creado en darle poder a las personas. Exacto. Y entonces ese poder se manifiesta en que yo puedo publicar lo que yo quiera cuando yo quiera, con contadas excepciones. O sea, la excepción es limitarme. La Exacto. regla es darme más libertad. Y yo te pongo el ejemplo de Donald Trump, cuando le suspendieron la cuenta. Yo estuve de acuerdo con la suspensión de la cuenta, sí, porque él estaba incitando. Pues, tú eres presidente de los Estados Unidos y tú estás motivando a que haya una turba, ¿verdad? Y situaciones. Por el 6 de enero. Claro, y o sea, una barbaridad. Ahora, yo no estuve de acuerdo en que esa limitación fuera permanente, sin una autorización de un juez. O sea, eso debió, ok, mire, usted está suspendido por las próximas 48 horas. Dentro de 48 horas nosotros lo vamos a someter a un juzgado, que sea el juez que diga si se suspende permanentemente o no. ¿Por qué? Porque estas plataformas están creadas con la idea de darle poder al ciudadano, independientemente del puesto donde esté. Ahora, si tú te excedes en el uso de ese poder, yo puedo limitarte, pero no permanentemente. Pero yo creo que lo que pasa con estas plataformas es que estaban pensadas para el deber ser, no para el ser necesariamente. Y Puede cuando ser. tú creas algo para el deber ser, entonces tú creas un mundo perfecto. Cuando tú no partes de lo que es para crear el deber ser, vienen estos problemas, porque por eso pasó con el COVID, que mucha gente estaba propagando desinformación y ellos tuvieron que crear Una alerta. como una alerta cuando se hablaba de ese tema, diciendo esta información no está verificada, esta información puede ser falsa, y empezaron a tener, digamos, consecuencias. Porque cuando no hay consecuencias, la gente hace eso que estábamos hablando ahora. Un perfil puede crecer en redes sociales diciendo mentiras puramente. ¿No? Como lo hemos Y visto. Hay muchos. monetizar, incluso hay gente que lo hace. Millonarios son. Lejos. Claro. Y yo creo que algo que sí debemos analizar es, porque uno pensaría, bueno, a mayor formación, menor riesgo de que eso suceda. Claro. Pero por lo menos la evidencia empírica no me demuestra eso. Hay gente muy bien formada. Un genio del mal. No, muy bien formada en el sentido de gente en lugares importantes de la sociedad, con muchos estudios y análisis, que se dejan llevar de informaciones falsas. Sí. Que Ahí vienen creen los que son sesgos de ciertas. confirmación, porque ven lo que quieren creer. Porque si no fuese así, yo te diría, bueno, la solución a esto es, vamos a llevar formación a la gente, vamos a elevar el nivel educativo, porque así la gente, no importa lo que ve en Twitter, va a saber discernir qué está bien y qué está mal. El pero ejemplo más reciente, no parece. el ejemplo más reciente ha sido el tema de Casio con Shakira, Sí. en que se ha creado una cuenta en Twitter que es Team Casio, que a pesar de decir que es una parodia, ha lanzado también comunicados como que son Oficiales. oficiales. Como que son comunicados oficiales y la gente los ha reproducido. No, yo me río mucho con un caso de un tuitero de aquí que tiene una cuenta de noticias. Ah, claro. Claro, hechos noticiosos. Hechos noticiosos. ¿Es parodia o no? Sí, Bueno, claro. Él hace unas noticias que parecen ciertas. Ok. Por ejemplo, en la noche ponía, le dan fianza de 300 millones de pesos a Jan Alain, pero el caso no había terminado todavía. Ok. Terminó 150 millones, pero ¿él qué hace? Él hace medias verdades, Claro. genera el engagement, un engagement muy alto. Pero la gente lo reproduce de una manera natural. La gente quiere verlo, claro. la gente quiere creérselo. Porque Joseph Goebbels decía que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y mientras más grande la mentira, mejor. Claro. Entonces, cuando tú me das algo que yo me quiero creer, cuando yo quiero creer que Jan Alain va a seguir preso, y tú me dices a mí, Jan Alain lo mantienen en prisión, eso yo se lo mando hasta la tía a mí. Claro. Y mi tía, ¿qué hace? Lo lee, y como se lo estoy mandando yo, mi tía dice, pero mira, Charlie es abogado y me está mandando esto, seguro él estaba en el tribunal ahí. Y se lo manda a 200 amigas de ella. Y ya salen esas mujeres a repetir Con un eso. sticker No, ya de eso Lo mandan en todos los grupos. Con un sticker de Piolín de buen día. ¿Entiendes? Y ese es el Buen día, esto me problema. mandó mi sobrino. Es el problema de la Tú fake sabes news. que ahora estoy leyendo un libro que lo he recomendado en varios escenarios. Se llama El Poder de la Palabra, de Mariano Sigman, un argentino. Y él justamente habla de ese tema, de cómo funciona el cerebro en términos de cuando escuchamos el lenguaje, ¿verdad? Y dice que el cerebro está configurado para llenar los espacios vacíos. Es decir, si la información que tú recibes no es suficiente, tú la llenas con tu prejuicio, o sea, con lo que tú acabas de decir. O sea, Sí, si sí. yo, mi Lo que tú prejuicio es que fulano con siga lo que tú preso, crees que termine. desde que me mandan un pedacito de información que diga, que confirme eso, Claro. yo lleno el resto. Porque son sesgos de confirmación, precisamente. Tú nada más Exactamente. confirma o valida, el cerebro nada más confirma o valida lo que tiene pensado. se adhiere exactamente a lo que tú previamente ya entendías como correcto. Y el cerebro, que parece estar muy preparado para la ficción,
No, porque somos muy buenos en eso, inventarnos historias. Sí, sí. El ser humano en general. Entonces, de una vez decimos, Es nuestro principal talento, yo creo. Claro, ahí mismo le metemos un ITV y decimos, muchachos, son veces bajó a llorar en el tribunal. Y que el cerebro es una máquina imperfecta. Uno cree siempre- que cuando uno siempre- se acuerda de algo, uno se está acordando textualmente, pero si nos preguntan a nosotros tres de lo que pasó en esta entrevista, si nosotros no la vemos juntos, vamos a tener versiones diferentes. Como siempre es un gravamen porque el cerebro es aduanero. Entonces siempre hay un gravamen. Sí. De la carga que viene siempre se le agrega. Pero ciertamente decía Paulo Freire que cambiar el lenguaje es cambiar el mundo. Sí. Entonces, nosotros vemos muchas veces, Fran, Charlie, gente que nos ve y nos escucha, que hay muchos políticos, sobre todo ahora del oficialismo, que utilizan precisamente el Twitter como un método, digamos, de generar aclaraciones o declaraciones sobre temas trascendentales. Y utilizan una especie de lenguaje que es un lenguaje bastante sugestivo, ¿no? Y que parte entonces de premisas que son cuestionables. Y cuando te parte de premisas cuestionables, eso quiere decir que todo el análisis que tú estás haciendo también es cuestionable desde esa premisa. Entonces, ¿cómo eso pudiera afectar el tema electoral, digamos, de cara a los próximos certámenes? Mira, nosotros si tú analizas la historia, siempre el político, una de sus armas más importantes ha sido la palabra. Seguro. Es así. El tiempo y la palabra para mí son los principales insumos del que está en la política. De un momento a otro, que teníamos espacios amplios para presentar argumentos, para hablar, para conversar, que en la conversación es que se perfeccionan las ideas, bueno, hemos limitado eso a 280 caracteres. Y eso nos ha obligado primero a un ejercicio de creatividad para decir lo que queremos decir en tan poco espacio, pero también ha limitado nuestra capacidad de colocar ideas una frente a la otra para contrastarlas. Sí, de Y forma que razonada. y de que la gente quiera consumirlas. Por eso tú ves ahora que los periódicos te ponen incluso el tiempo que El dura un tiempo de artículo, lectura, el tiempo que sí. tú vas a El estar tiempo de leyendo. lectura, O sea, 5 minutos, 10 Pero Cada que vez dura 10 queremos minutos, la dedicar gente no menos anda en tiempo. eso. Cada vez queremos dedicar menos tiempo a asuntos que son muy importantes. Exactamente. Entonces, Que eso yo creo dedicamos que ha horas- afectado mucho al ejercicio político, por un lado, y impacta mucho también en términos electorales, porque el que es más creativo con un tuit o con una frasecita que pegue, en lo más catchy, quizá tiene las mejores posibilidades de ganar. Y eso es un riesgo, porque tú le estás dejando al marketing, que es muy importante, ¿eh? Sí, sí. Tú le estás dejando al marketing muchas cosas que en realidad le pertenecen a otras disciplinas. Pero volvemos al concurso de popularidad con ese tipo de cosas. Claro, entonces al final de cuentas la gente lo que va es, bueno, yo voy a invertir todo mi dinero en marketing, en un equipo de marketing, y me voy a olvidar de tener expertos en derecho constitucional, expertos en derecho administrativo, que bien sabemos nosotros que estamos expuestos, ¿verdad?, al derecho, hay que leer mucho. Demasiado. Entonces tú te lees un libro de Zaffaroni, por ejemplo, el tema penal, no se puede resumir un tuit. No, bajo ninguna circunstancia. No se puede resumir en un tuit. Circunstancia. Uno analiza las sociedades anteriores, por ejemplo, los griegos, eran ejercicios de comunicación y de conversación amplísimos. Se pasaban los días hablando. Bueno, digamos, la estructura inicial de un discurso parte de Aristóteles, que es el patos, el etos, el logos. Claro. Cuando hablamos de la evidencia, hablamos de la emoción, hablamos de cómo se tiene que generar un sentido de pertenencia cuando tú vas realizando un tipo de discurso. Pero evidentemente, como tú señalas, en 280 caracteres, poder lograr conjugar todas, digamos, esos factores es bastante difícil. Y El la gente error- habla de Twitter a veces, como dicen, Twitter es la plataforma más política, como que es algo malo. Y volviendo a esa misma época, cuando se hablaba de un idiota, se hablaba de una persona que no estaba interesada en la política. Entonces ahora estar interesado en la política quizá se asume como que tú eres un idiota, porque tú tienes una intención, tú tienes una aspiración, tú tienes un sueño que para mucha gente es imposible en estos momentos. Pero Sí. la imposibilidad, yo creo que es lo que debe dar el interés, la motivación de conseguir algo que tú entiendes que no es asequible, porque si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Lo que pasa es que hemos confundido política con partido. Entonces, todo el que quiere alejarse de la partidocracia dice, no, yo no estoy en política, pero se la pasa criticando Politiqueando. situaciones, Claro. planteando soluciones, quizás tiene aspiraciones también políticas. Lo único que lo hace desde otro espacio, del empresariado, de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque tiene más prestigio. Sí, sí. Porque ya estar en un partido político es difícil tú decir que eso genera prestigio. Yo decía una vez que hubo una época en la que tú en tu currículum tú ponías qué partido político tú pertenecías, ya no. Sí. No, Ya si, no. Lo, si lo pones ahí, sí es verdad que no te contratan. Si lo pones, hay problema. Claro. Entonces, eso está mal. Es muy mal, es penoso para nuestra democracia.
Nosotros... No, ya hay una serie de conjugaciones como persona políticamente puesta, etcétera. Sí, ¿no? claro. O sea, Una serie de cosas. primero hay que entender que no todo lo que es político es de un partido. Partido es el sustento del sistema político. O sea, los actores fundamentales del sistema político. Pero si usted está Método interesado... de organización. Claro, si usted está interesado en lo público, usted está haciendo política. Claro. De hecho, hay pensadores que lo dicen. El hombre es un animal y la mujer, animales políticos. Es un ser político. El ser que vive en sociedad es un ser político, evidentemente. Claro, para Desde el punto poder de vivir vista en sociedad. aristotélico, claro. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí de un momento a otro, no, yo no quiero saber de política? No, tú sí quieres saber de política, tú quizás no quieres saber de los partidos. O de los políticos. Sí, porque la O de, sociedad, o de algunos políticos. pero la sociedad dominicana es una sociedad muy politizada. Cuando la gente se sienta en el colmado puede hablar de la pelota Y de la política. Terminan hablando de y política. de la política. No, y llama la atención que siendo nosotros seres tan interesados en los temas políticos, se nos haga tan difícil ponernos de acuerdo en, ok, ¿qué vamos a solucionar? Claro. Porque de hecho, yo pienso que en algo ha fallado este gobierno, es en establecer esos espacios, como pasaba con el Consejo Económico y Social, que lo criticábamos, pero debe haber espacios de diálogo, debe haber espacios donde la ciudadanía pueda llevar esas inquietudes, porque la participación ciudadana no puede ser solamente cada 4 años en el voto. También debe manifestarse de muchísimas otras maneras, incluso tú reclamándole a tu legislador, Claro. que aquí no sucede mucho eso. No, mira, yo Pero- tuve la oportunidad de trabajar con un legislador norteamericano, Charles Rangel, que era el que ostentaba el escaño que hoy tiene Adriano Espaillat. Espaillat, sí. Fue diputado por 40 años. Yo trabajé en su oficina y durante el primer mes yo lo que hice fue coger el teléfono. Yo tenía algunos 24, 25 años. Y llamaba gente de toda la demarcación, no solamente de la de él, que él representaba en ese momento el distrito 14 de Nueva York. Llamaba gente de todo el país para quejarse de algo por lo que él había votado a favor. Entonces, había una exigencia al representante, había un seguimiento constante, había personas de su demarcación que llamaban también para exigir, para pedir, para que se les ayudara con una carta de recomendación. Es decir, había un contacto directo y en su oficina había un grupo de personas dedicadas a eso. Cuando iban al hemiciclo, afuera siempre había una delegación de personas que estaban haciendo lobbying para alguna situación, ya sea de vivienda, ya sea de infraestructura vial, de alguna inversión, de alocación en el presupuesto para temas de políticas públicas. O sea, la sociedad estaba sumamente empoderada y le daba un seguimiento cancha completa a unos tigres que se reeligen cada 2 años. Claro. Aquí hay una ausencia latente de democracia participativa en nuestro país. Pero yo creo que hay 2 grandes ausencias también, que es la ausencia o el vacío de liderazgo que se genera cuando la gente no siente confianza por los políticos. Y aquí hay una gran ausencia de diálogo, porque por eso no llegamos a los pactos sociales, No. que antes eran los contratos sociales de Rousseau, ¿verdad? Sí. Pero para que pueda realmente trascender una decisión, debe ser a través de un pacto social. Entonces la gente entiende que esa democracia participativa hoy en día solo se puede dar si tú tienes un medio de comunicación, porque ya tú tienes acceso a Claro. hacer en Si te hace Twitter, en figura. YouTube, Sí. si te hace figura, influencer y demás, no, yo voy a presionar de tal manera. Bien, Bueno, pero esa eso... influencer funciona para allá. Pero esto, Yo estoy casi Sí, abriendo un claro. Instagram nuevo. pero complicado. este es de los países, que tiene más programas de televisión de temas políticos. Excesivamente. Esa Una cosa excesiva. participación debería tener un cauce institucional. No es que no suceda, está bien que suceda. Nosotros lo estamos ejerciendo. Claro. Pero debe tener un cauce institucional. ¿Para qué? Para que eso no sea un asunto del momento. Para que pueda convertirse en algún tipo de política pública y que en el mediano o largo plazo eso se convierta en una solución. Claro. Porque si no, nos la vamos a pasar gritándole al vacío. Tal cosa no funciona, tal cosa no sirve, fulano no sirve, aquel hizo aquello, pero nunca se soluciona nada. Que arranquen por la ley de referéndum. Y Para que, empezar. para empezar, y Claro. que algunas de las decisiones trascendentales que vaya a tomar el gobierno la pongan en las urnas y que la gente decida. Claro, claro. Yo Es un ejercicio interesante. yo estoy totalmente de acuerdo. Interesante. Y nuestra generación tiene esa responsabilidad. Así es. Porque las generaciones, yo siempre de alguna manera analizo las generaciones pasadas y digo, bueno, si tú te sientas con los que fueron presidentes y otros más actores políticos y le preguntas de qué ustedes hablaban cuando hacían esto que estamos haciendo nosotros, sentarse en un café o cualquier sitio a conversar, ellos te dirán, bueno, teníamos una República Dominicana que no había libertad de prensa, que no los partidos políticos eran perseguidos, no había desarrollo económico, estábamos aislados de los demás países, no teníamos elecciones cada 4 años creíbles. O sea, y tú te preguntas, ¿solucionaron esos temas? Sí, ellos lo solucionaron, hay que reconocérselo. Sí, sí. Hoy tenemos un país que cada 4 años tiene un proceso que hay cuestionamiento, pero nadie cuestiona el resultado. Tú tienes un país que crece
los últimos 20, 25 años ha crecido económicamente constantemente. Tú tienes un país donde hay libertades. Preguntémonos nosotros como generación cuáles son los temas que nosotros vamos a solucionar. Y yo creo que ahí está el tema de la democracia participativa, el tema del combate a la corrupción, el tema de llevar a la República Dominicana a un estado de bienestar superior, más parecido a lo que sucede en países del sur de Europa, donde la gente tiene una clase media que puede accesar a servicios públicos, que usa el metro, que usa el sistema de salud pública, que sus hijos van al sistema de educación. Los servicios por lo que paga impuestos. Claro. Yo estaba viendo en España, por ejemplo, ellos tienen un sistema de medición de pobreza, evidentemente muy distinto al nuestro. Me parece que es escasez severa de bienes materiales, así se mide, ¿no? Y uno de los factores que mide es que las personas que están en escasez de bienes materiales, que me parece que son 2 o 3 millones de personas, es porque no pueden comer carne o pescado 4 veces a la semana. Sí. O es porque no pueden dedicarse a vacacionar el mes de agosto completo. Sí, es que Para la, nosotros de clase media. la vara se eleva. Claro, porque no estamos hablando de que si comen o no comen, no estamos hablando de que si tienen educación o no tienen, ¿no? O sea, Nosotros tenemos o que si elevar salud el o no. O sea, es una serie, digamos, de factores muy distintos a los nuestros. Nosotros tenemos que elevar el estándar. ¿Toma tiempo? Claro que toma tiempo. El estándar de hoy no es el estándar de hace 25 años, pero lo que no podemos es dejar de elevarlo. De que en 20 o 25 años seamos así. Seamos así. Digamos que la pobreza es que una persona no puede vacacionar todos los años. Así es. Significa que todo lo otro lo tiene resuelto. Sí, claro. Seremos una sociedad más feliz. Seguro. Pero seguro. claro, ese es el objetivo. República Dominicana tiene todas las condiciones para que nuestra población viva en una clase media fortalecida. Así No es. te voy a decir que todo el mundo sea rico, no te voy a decir que no va a haber pobres, Bueno, pero queda certidumbre pero económica en la mayoría y de que las si usted familias. trabaja, a usted le puede ir bien. Que tenga lo básico. No se tenga que ir por México o por Estados claro. Unidos. No, Que la vuelta no sea México. Que la vuelta no sea México, la vuelta sea República Dominicana. Que hablando Bueno. de eso, dicen que por eso fue que se acabaron los pasaportes. Hay un lío ahí. No relaje. La gente sacando pasaportes que nunca había sacado. Pues tuvieron como Penoso 20 mil eso, ¿eh? dominicanos el año pasado. Más de 20 mil. Y hoy no hay. Si se te vence tu pasaporte y tú tienes que viajar por una emergencia, tienes problemas. Un nuevo día, un nuevo show. Pero, Sí. pero habrán tenido problemas la gente de Fitur con eso de esos pasaportes. No, yo creo que no, que estaban al día. A propósito, felicitar al gobierno porque en esta Fitur, en el 2023, sí están usando el logo marca país. Lo vi, mira, lo critiqué Lo vi, ayer. Porque en el 2022 ellos habían dicho como que lo iban a usar para otras situaciones, para otras ferias que tenían que ver con otros pilares que no solamente era turismo. Pero ahora lo están usando junto con el logo del Ministerio de Turismo y la República Dominicana lo tiene todo. Me parece acertado que por fin lo hayan sacado. Sí, ya. sí. Qué bien, critiqué es un ayer. tema como de volver al pasado, ¿no? Sí, Sí, sí. a mí me gusta, lo tiene todo en realidad. No, pero eso que me gusta también. gusta. Es el mejor y el más sincero también. Claro. Seguro. Fran, pero tú estabas por México, Fran, antes de irnos, porque ya se nos acabó el tiempo. Cuéntanos un poquito de tu experiencia. A mí cuando fui a México me gustó mucho lo nacionalistas que son en el buen sentido, de que asumen su cultura, de que tú vas a los mejores restaurantes y te atienden como mexicano. Hay una identidad cultural muy Sí, clara. sí. Y Sí, un amor por lo propio, Cosa que que para mí es lo nosotros que no lo hace tenemos. tan grande. Pienso que hay muchas cosas que aprender de México. Primero, el sentido de ciudad. O sea, hay urbanismo, hay personalidad. Cada barrio tiene sus propias características. En segundo, el lugar, el nivel de servicio. Impresionante la calidad en todos los restaurantes, pero también en cualquier sitio de la calle, el nivel de servicio de la gente. También la apropiación cultural, o sea, tienen unas facilidades para tú ver teatro, música, para Mucha acceder a los oferta, mucha museos. oferta. Hay una oferta cultural enorme que ellos la abrazan, no la niegan, ¿no? Nosotros queremos mostrar nuestra herencia azteca. Un mariachi en cualquier esquina. Mariachi, Agua al pecado. claro, o sea, tú vas a cualquier restaurante, incluso los más caros, y Sí. te meten un mariachi, o sea, no, y yo creo que México no quiere ser otro país, quiere ser México. Exactamente. Y eso se nota bastante. Además, ahora conectados nosotros con una aerolínea que es mucho más barata. Sí. Eso permite que vaya más gente con más facilidad, porque también me lo encontré mucho más barato que aquí. Sí, sí, mucho más barato. Me llama mucho la atención ese tema, me llamó también la atención en Colombia, y lo comentábamos. Que fuera pasa del lo aire. mismo con el nacionalismo de Colombia, que Claro. asumen mucho Sí, lo propio. sí, claro. En la bandeja paisa, en cualquier restaurante. O Es sea, que hay mucho cariño a lo de ellos. Hay un Yo te digo, sentido- no hay un quieren sentido- ser otro país. Hay un sentido de identidad y cultural que es envidiable. Y nosotros aquí no tenemos absolutamente nada de eso. Ni el sentido de identidad y cultural, pero tampoco tenemos lo que señalaba Fran. Todas esas ofertas. En otro espacio aquí de Falla yo decía, oye, el dominicano promedio, lo único que puede hacer como actividad de esparcimiento es salir a beber romo. Sí, No hay otra vaina. o sea, es así. Y no, además, hay poca oferta. la promoción Hay poca del libro y oferta. la lectura en ambos países. Sí. Es No, y impresionante. caro también lo Oye. que hay, porque evidentemente, eventualmente hay espectáculos, hay obras teatrales, pero son caros.
Porque cuesta mucho ponerlo en escena. cuesta mucho. Claro, Sí. pero allá hay un sentimiento de que eso, de que hay una promoción activa de eso para que la gente lo haga. O sea, que aquí Que la gente si no lo quiere hacer, bueno, porque usted no quiso, no porque no hay oferta. aquí la gente sale a beber el 5 de mayo, que ni siquiera es la independencia mexicana. El 27 de febrero se tranca y si le ponen un merengue fácil se ofende. O sea, como que no se celebran la fecha patria. En México, el día de la independencia mexicana, está la gente en todos los restaurantes con un mariachi a todo lo que da, bebiendo de tequila y disfrutando. Y aquí los su restaurantes se mexicanidad. olvidan de Duarte y se olvidan de la independencia y de la restauración. No, es una cosa terrible. O sea, tú le hablas de Luperón a una gente y fácil te da un botellazo. Entonces, nosotros tenemos que dejar eso. Ese es el nacionalismo que yo quiero ver en República Dominicana Claro, y el patriotismo que yo quiero ver en República Pero Dominicana. es Que es valoremos lo siempre ha sido nuestro. así, porque es que aquí se han venido dando tumbe contra tumbe. Tú dices Luperón, pero ¿y después de Luperón quién vino? Lili. ¿Eh? No, pero que le dio su tumba, estábamos hablando de eso el otro día. Lili fue el que decidió que Duarte, Sánchez y Mella eran los padres de la patria. Él fue el que decidió. Entonces, él Pero acaba de ¿quién era- tumbar a quién Luperón. era- quién era? Por eso fue que no lo puso. Sí. Y la gente se olvidó de Pero eso. Luperón fue el que lo enseñó a todo él. Era su papá. Le dio el valor. Y le dio su banda a Luperón. Acabó con él. Ah, no, sí. Familia mía, Lili. Si aquí no vamos a un debate sobre quién tumbó a quién, desde 1844 no acabamos, porque Por eso... eso es que dicen que el más cercano es el que más miedo hay que tenerle. Sí, así es. Históricamente eso se comprueba. Sí. Bueno, señores, nosotros se nos ha terminado el tiempo, pero queremos agradecerle a don Fran Olivares que ha tenido con nosotros una conversación aleccionadora de mucha claridad y que ojalá que este año, pues, la gente que estaba como un poco así, como dudosa, que está como un poco turbia, ¿verdad? En el oficialismo, que se ponga clara. Que se ponga clara. Que Y que cuele su café sepan, bien claro. y que sepan que vamos a abrir nuestro Instagram nosotros tres, porque el año que viene vamos para Fitur. Vamos a Fitur. Así es. Fran, ¿cómo puede la gente seguir dándote seguimiento? Porque yo creo que lo que se ha visto aquí, mucha gente ha aprendido de ti. En Twitter es @FrankOlivaresB, B chica, y en Instagram está @FrankOlivares. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo creo que se ha demostrado que nosotros siempre tratamos de hacer una oposición sin ánimos de destrucción, sino de construcción, porque compartimos la calle, siempre la vamos a compartir. Que se pongan a construir, que dijo Danilo que nada más saben de pico y pala, pero que la tijera como que no la han importado todavía. Recuerden que a veces las cosas se ven mejor o se ven diferentes desde la acera de enfrente.